vamos a compartir la palabra conforme el Espíritu Santo de Dios me guíe en este día. Amén. No es fácil, aleluya. Este es un privilegio de poder estar en este lugar. Amén. Donde el Espíritu Santo de Dios ministra. Y vamos a compartir Lucas capítulo 7 y el verso 11. Dice así la palabra del Señor. El título dice: Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, y he aquí con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando Jesús la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron, y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y se le dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama por toda Judea y por toda la región de alrededor. Amén. Y a su nombre. Aleluya. Mire qué tremenda historia. Amén. Bendito sea el Señor. Estamos en un año de milagros. El año pasado, como le decía, fue un año de misericordia. Y este es un año de milagro. Este es un año donde Dios va a resucitar todo lo que estaba muerto. Este es un año donde vamos a entrar a poseer. Aleluya. Bendito sea el Señor. Mire qué tremendo esta historia. Aconteció que iba, dice, a la ciudad llamada Naín, e iba con él muchos de sus discípulos. Iglesia, miren, cuando Jesús iba a un lugar, dice que le seguía una gran multitud. Había gozo, había alegría, había fiesta. Yo creo que en medio de esta multitud estaba el ciego Bartimeo, estaba el paralítico de Betesda, estaba la hija de Jairo, la mujer de flujo de sangre, el hombre de la mano seca. ¿Cuántos milagros hizo el Señor? Y yo creo que todos ellos iban en medio de esa multitud. Cuando sus discípulos, dice que dijeron que el Señor iba a llegar a esa ciudad, iba a entrar a la ciudad de Naín, dice que había expectante gente que sacaban a sus enfermos, llevaban a los ciegos, a los cojos, a los paralíticos, aún aquellos que estaban muertos, dice que los llevaban porque sabía que había un milagro. Si el Señor pasaba por ese lugar, algo iba a suceder. Amén. Dice que venía Jesús y había gran fiesta. Dice que iban sus discípulos, la gente que habían recibido milagro. Decía: Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Y había algarabía, había gozo, había fiesta, celebraban. Yo me imagino esta historia, que cantaban, que danzaban, que aplaudían, que tocaban los panderos. Cuántas cosas cuando hay una fiesta. Aleluya. Pero también me cuenta la historia que al querer entrar Jesús en la ciudad, en la puerta, otra multitud salía. Y esa multitud dice que llevaba una viuda con un hijo único. Lo llevaba a enterrar. Aleluya, bendito sea el Señor. Puedo sentir al Espíritu Santo en esta mañana, aleluya. Dice que esta mujer llevaba a su hijo a enterrar, su único hijo. Era una mujer viuda, iglesia. Si ya había perdido a su esposo, su única esperanza, quizá la Biblia no me cuenta, no me relata lo que yo te voy a decir en esta mañana. Quizá ella tenía proyectos como mamá, planes, que su hijo se iba a casar, que su hijo iba a estudiar, que se iba a graduar, que iba a ser un gran empresario quizás, un gran hombre de Dios, que iba a tener una familia. Eso no lo cuenta la iglesia, yo me lo imagino en esta historia. Y dice que esta mujer llevaba a su único hijo. Ya había perdido a su amado esposo y ahora llevaba a enterrar el fruto de su vientre, aleluya. El fruto de ese amor. Dice que lo llevaba a enterrar, aleluya. Bendito sea el Señor. Y muchas veces en este lugar, en esta mañana, hay dos, aleluya, oh santo.
Hay dos multitudes en esta mañana, iglesia. Una que ha recibido milagros. Una que ha venido contento, expectante a alabar al Señor. Pero hay otra multitud que ha venido acongojada, que ha venido triste, que ha venido herido, que ha venido cansado, que ha venido enfermo en esta mañana. Y qué difícil se nos hace alabar al Señor cuando pasamos por problemas. Qué difícil es alabarle al Señor, cantar, danzar, aleluya, cuando estamos angustiados, cuando estamos afligidos, cuando estamos necesitados. Qué difícil, iglesia. Había dos multitudes, aleluya. Una donde iba el maestro, el dador de la vida, y había otro donde iba en quebranto, en llanto, en dolor, aleluya. Y en esta mañana hay dos multitudes. Cuando se decía alaba al Señor, cante iglesia, celebre iglesia. Había una multitud que cantaba, aleluya. Había una multitud que ovacionaba al Espíritu Santo. Pero había otra multitud que estaba enferma, que estaba triste, que está cansada, aleluya. Bendito sea el Señor. Qué difícil, iglesia, poder venir a la casa del Señor, alabar al Señor, cuando quizá ha discutido con su esposo, quizá ha tenido un conflicto con su esposa, quizá ha tenido un conflicto con sus hijos. Quizás ha visto a sus hijos drogándose. Quizás alcoholizado llegar al hogar. Qué difícil es alabar al Señor cuando sabemos que abrimos la alacena y no hay nada. Abrimos la bajomesada, no hay nada. Abrimos la heladera y no hay nada. Abrimos la billetera y no hay nada. Qué difícil es alabar al Señor y gozarse en la presencia del Señor cuando nos dejaron sin empleo, cuando no tenemos nada. Cuando estamos enfermos y aún peor, iglesia, cuando hemos ido en esta semana al médico, hemos llevado los estudios y no hubo respuesta favorable. Quizá la ciencia, el hombre te ha desahuciado. Quizás ha decretado que de por vida tenés una enfermedad crónica, que vas a depender de algún medicamento y quizá no te alcanza para comprarlo. Qué difícil es alabar al Señor. Oh, aleluya, cerrá tus ojos, iglesia. Pero el dador de la vida, el que resucitó al hijo de aquella viuda, está en esta mañana, aleluya. Él está aquí, iglesia. Te puede ser difícil alabarle al Señor cuando desde aquí se te alienta, cuando desde aquí se te dice alabalo al Señor, cantale, gozate. Es difícil. Aleluya, es difícil, iglesia. Yo estuve del otro lado también. Hay mujeres, hay varones, hay jóvenes en este día. Aleluya, que les suele ser difícil. Y quizás has levantado tu mano y has cantado al Señor, pero con un gran pesar en tu corazón, con un gran lamento, con un gran lloro, aleluya. Porque quizás has dicho, el año pasado no he logrado, no lo voy a lograr ahora. Quizás has dicho, el año pasado he tenido la misma lucha, la misma dificultad y este año me vuelve lo mismo. Quizás el enemigo te hace ver que no hay solución. El enemigo te hace ver que ya todo está muerto. Pero hoy, aleluya, aquel que resucitó a la hija de aquella viuda está en esta mañana, aleluya. Bendito sea el Señor. Es difícil, iglesia. Es difícil alabarle. Es difícil gozarse en medio de la adversidad. Bendito sea el Señor. Usted no lo busque, pero yo le voy a leer. En Proverbio 18:14. El ánimo del hombre soporta la enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Iglesia, muchas veces estamos enfermos, pero nuestro ánimo nos hacen salir, nos hacen ir al trabajo. Estamos enfermos, pero sabemos que tenemos que levantarnos, atender a nuestros hijos, hacer la comida, lavar, limpiar, planchar. Nuestro ánimo soporta la enfermedad, iglesia. Aleluya. Pero cuando nuestro ánimo está angustiado, no puede soportarlo. Aleluya. Cuando nuestra alma, nuestro corazón está herido, no puede soportarlo. Aleluya. Y lo dice la palabra. ¿Quién soportará el ánimo angustiado?
Aleluya, si no es solamente el Espíritu Santo, si no es solamente el Señor. Porque usted puede estar quizás a veces enfermo, como le digo, pero su ánimo le va a ayudar a levantarse. ¿Cuántos varones lo he visto en mi esposo, en mi hijo, en mí misma? ¿Cuántas veces hemos estado enfermos y hemos tenido que salir a trabajar? ¿Cuántas veces hemos estado enfermos y hemos tenido que saber hacer las cosas, ver las amas de casa? ¿Cuántas han estado enfermas y han tenido que levantarse, llevar a su niña a la escuela, lavar, hacer las cosas, salir a comprar? Porque su ánimo pudo soportarlo. Pero cuando el ánimo está angustiado, no puede soportarlo, iglesia. Aleluya, bendito sea el Señor. Es difícil. Vaya que es difícil, iglesia, alabarle. Dice que aquí había dos multitudes. Como en esta mañana el Espíritu Santo me revela que hay dos multitudes. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hoy va a suceder algo tremendo. Hoy algo va a suceder, aleluya. Dice en el libro de Éxodo, capítulo 6, verso 5. No lo busque, yo se lo voy a leer. Éxodo 6, verso 5. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quien dice gemirlos, aleluya, por a causa de la congoja. Yo, dice el Señor, he visto tu gemido. Usted me puede decir, me piden que alabe al Señor, me piden que le cante al Señor, me piden los hermanos, el pastor, la pastora, me pide que me goce, me pide que alabe, que cante, que dance. Yo no puedo, estoy triste, estoy afligida, estoy pasando una necesidad. No sé cómo me voy a parar el día de mañana. No sé lo que voy a hacer si no tengo para el pan. Bendito sea el Señor. Y usted dice, ¿y el Señor no lo ve? ¿El Señor no sabe por lo que estoy pasando? Aquí te contesta el Señor. Yo he oído tu gemido. El Señor ha oído tu clamor. El Señor ha visto tu angustia. El Señor ve tu tristeza. El Señor ve que muchas veces desganado, pero vienes a la casa de Él. A veces con pocas fuerzas, pero vienes a cantarle. A veces te pesan los brazos para levantarlo, pero lo haces por amor al Señor. Aleluya. Gemir es una expresión de dolor, de pena. Bendito sea el Señor. Dice, yo he visto tu gemir, dice el Señor. Y en la misma palabra, en Éxodo 6, pero el verso 9. Dice así, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a causa de la congoja. Como le decía a un principio, vino la hermana, dio una palabra, vino la otra hermana, la que coordinaba, le decía, alabe, cante, iglesia, gócese. Aleluya. Pero ¿cómo puede alabar un pueblo que está acongojado de espíritu? ¿Cómo puede alabar a la iglesia cuando está triste, cuando está atribulada? Aleluya. Dice que la congoja produce como un desmayo, fatiga, angustia, aflicción de ánimo. Aleluya. Eso produce la congoja. Bendito sea el Señor. ¿Cómo le podemos pedir al pueblo que alabe al Señor si está acongojado? ¿Cómo le podemos pedir al pueblo del Señor que le alabe si está atribulada? ¿Cómo le podemos pedir al pueblo del Señor que se goce, que dance si está desanimada? Aleluya. Bendito sea el Señor. En esta historia vemos dos multitudes, dice la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Dos multitudes. Una que alababa al Señor, se gozaba, danzaba. Pero otra que llevaba a enterrar a su único hijo. Una viuda, como le decía al principio, ya había perdido a su esposo. Y perder un hijo. Iglesia, yo creo que eso, y lo he visto y lo he escuchado, no tiene nombre. Cuando uno pierde a un esposo es una viuda. Y en viceversa, cuando pierde al esposo es un viudo. Cuando uno pierde a unos padres queda huérfano. Pero ¿dónde dice un nombre para aquellos que pierden un hijo? Bendito sea el Señor. Yo creo que esta mujer estaba devastada. Yo creo que esta mujer estaba triste, estaba afligida. No había esperanza, sus sueños, sus proyectos, sus anhelos. Todo se había muerto. Ya no tenía esperanza.
No tenía por quién vivir. Yo creo que ni por ella misma, porque quizá ella decía, ¿por quién voy a vivir? ¿Por quién voy a luchar? Bendito sea el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y sigue diciendo, aleluya. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Dice que el Señor la vio. Cuando el Señor venía con aquella multitud, el Señor dejó la multitud y vino hacia ella y le dijo, mujer, no llores. Yo me imagino en esta historia, me hago la película y digo, Señor, ¿qué habrá dicho? ¿Qué habrá sentido esta mujer? Quizá habrá dicho, ¿cómo me pide que no llore? ¿No sabe que es mi hijo? ¿No sabe que es lo único que tengo? ¿Que ya no me queda por quién vivir? ¿Que ya no tengo a nadie? Aleluya, bendito sea el Señor. Quizás te has cansado de luchar, iglesia. Quizás te has cansado de tantas pruebas, de tanta adversidad. Quizás te has cansado de buscar una respuesta y no la hallas. Pero hoy el Señor va a resucitar lo que está muerto. Lo que el enemigo te dijo que está muerto. Bendito sea el Señor. Dice que el Señor se compadeció de ella. ¿Y qué es lo que nos pide el Señor? Compasión. Iglesia, por eso quiero decirte y alentarte que cada vez que se ponga en el grupo, que debemos orar por alguien que está enfermo, que está atribulado. Mayormente cuando se está por ser operado, se lo lleva a un hospital. Ahí cuando más tenemos que orar. Ahí cuando más tenemos que tener compasión. Aleluya. Porque me lo pasó a mi iglesia. Mire cuando yo fui operada el 19 de diciembre. Bendito sea el Señor. Sabe que yo entré a quirófano. Y el cirujano me decía, ya estando preparada en la cama, me decía él, me alentaba y me decía, tranquila. Dice, te prometo que la cirugía no va a demorar más de 35 a 40 minutos. Quédate tranquila, no te preocupes. ¿Sabe que en ese momento en la camilla me invadió una angustia? Sentí como un frío que entró por esa puerta antes de ser anestesiada. ¿Sabe que cuando ya me empezaron a colocar los aparatos, todo lo que te ponen para hacerte la cirugía, sentí un frío que entró con el cirujano, pero era un frío estremecedor, iglesia. Era algo terrible, era como un espíritu de muerte. Y es por eso que yo te aliento en este día, que cuando se pida oración por alguien, no pongas tanto amén, amén, amén. Hazlo, ora. En ese preciso momento comienza a interceder. Debemos tener compasión por la gente. Bendito sea el Señor. ¿Sabe, iglesia, que Él me decía aún así? Y todavía Él me decía, ¿querés que te ponga música? ¿Qué música te gusta? Y agarraba el celular y sabe que ya venían las personas. Eran 5 con el cirujano que estaban para atenderme. Que son los instrumentistas, los anestesistas. Eran 5 con él. Y sabe que Él me decía, quédate tranquila. Y Él dijo en un momento, qué frío que he sentido. Y dice, ¿qué pasa? Que el celular no me funciona. Y sabe que allí, cuando ya vino la persona, me dijo, dentro de un ratito te vas a dormir, no vas a sentir nada. Y él me decía, te prometo que voy a hacer todo lo posible porque 35 a 40 minutos va a durar la cirugía. Y sabe, iglesia, que en ese momento comencé a sentir ese frío y le dije, Espíritu Santo, ven. Allí cuando ya veía como que todo me daba vuelta, le decía, Espíritu Santo, ven. Allí en mi mente le decía, Espíritu Santo, toma el control. Dirige la cirugía, dirige las manos de este varón. Espíritu Santo, ven, 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 le decía en mi mente, lo llamaba al Espíritu Santo. No me dejes. Y sabe, iglesia, que no pasó 15 minutos y yo ya estaba en la sala de recuperación. Ahí en el mismo lugar del quirófano hay una sala de recuperación. Y sabe que me desperté y lo vi al cirujano que le estaban ayudando a sacar la ropa, los guantes. Y los que estaban con él le decían, doctor, impresionante, duró 15 minutos la cirugía, le decían. Lo felicito. Y él se reía y decía, wow, batí récord. Yo lo escuchaba, muy lejano, pero lo escuchaba y ellos estaban allí alrededor.
Y sabe que mientras ellos celebraban y se gozaban porque había durado 15 minutos, porque decía que era algo que él pensaba que iba a demorar más. Sabe, iglesia, que en ese momento comencé a sentir algo y no eran 5 personas, porque yo podía ver a los varones y a las mujeres que estaban allí, pero había una luz resplandeciente, una figura, y era el Espíritu Santo de Dios que estaba conmigo. Yo me desperté, iglesia, y el Señor me sustentaba, como decía el salmista David. Podía sentir la presencia de Dios en el quirófano. Sabe, iglesia, que él decía, una de las mujeres que estaba ahí, doctor, ella está llorando, y el cirujano se arrimó y me decía, ¿te sentís bien? Y yo quería hablar y me decía, no hables, ¿te sentís bien? Y le decía, sí, con mi cabeza. ¿Te duele algo? No, le decía. Comenzaron a tomarme la presión y todo estaba bien, y él le decía, no, déjala, debe ser la emoción. Y no era emoción, iglesia, era la presencia del Espíritu Santo de Dios, porque había un pueblo que estaba orando. Había un pueblo que tenía compasión por mí y estaba orando y estaba clamando para que todo vaya bien. Había un pueblo que estaba clamando, aleluya. Gracias, gracias, iglesia. Gracias por orar por mi vida. Bendito sea el Señor. Qué tremendo, iglesia. Pude ver al Espíritu Santo de Dios allí. Y Él estaba conmigo. Y yo decía, gracias, Señor. Gracias por este pueblo que estuvo orando por mí. Porque yo sé que desde el momento que se avisó, todos estuvieron orando. Bendito sea el Señor. ¿Sabe, iglesia, por qué le digo que oren? Porque allí se ven cada cosa. Usted entra en un hospital, mayormente a un quirófano. Usted va a parar a las manos del hombre. Y ahí hay personas que recién están aprendiendo. Hay personas que recién están practicando y practican con uno mismo. Aleluya. Se perfeccionan en lo que están estudiando a través de nosotros. Por eso le digo, iglesia, debemos orar, aleluya. Debemos orar y tener compasión por la gente. Que Dios siempre sea dirigiendo cuando usted vaya a parar a un quirófano. Que Dios siempre dirija las manos de los cirujanos, de los anestesistas, de los instrumentistas, porque allí pasan tantas cosas, iglesia. ¿Cuántas cosas? Hay mala praxis, se olvidan, le ponen de más la anestesia. ¿Cuántas cosas? Y es porque el enemigo va allí a arrebatar las almas que solamente al Señor le pertenecen. Y cuánto más a la iglesia. Aleluya. Por eso es necesario tener compasión y orar. Compasión por aquel que se droga, iglesia. Muchas veces decimos, pero es un drogadicto, no cambia más, se lo lleva a rehabilitación, sale, vuelve a delinquir. Pero son personas que están enfermas, que sabe lo que le ha acontecido en su niñez, que sabe lo que le ha acontecido en su adolescencia, qué le pasó para que sea así. Aleluya, quizás ha sufrido abandono de padre, de madre, maltrato, ultraje, abuso. Nosotros debemos orar y tener compasión, aleluya, por aquel que se droga, por aquella jovencita que se prostituye. Nosotros debemos orar, juzgar menos y tener más compasión. Orar al Señor, clamar al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Que Dios tenga piedad. ¿Cómo ora, iglesia? ¿Cómo ora por aquellos que necesitan de la salvación? ¿Cómo ora por su familia? ¿Cómo ora por nuestra nación? Cada mañana que oro le digo, Señor, perdona mis pecados. Perdona los pecados de mi esposo. Perdona los pecados de mis hijos. Los pecados de mis nietos. Los pecados de mi nuera. Los pecados de mi yerno. Los pecados de mi familia. Los pecados de la iglesia. Perdona los pecados de mis vecinos, de mi barrio, de mi ciudad, de mi nación. Perdónanos, Señor. No nos entregues al oprobio. Detén tu juicio. Iglesia, ¿cuánto juicio del Señor viene sobre las naciones? Vienen por los países. Nos enteramos de tsunamis, de terremotos, de huracanes. Son juicios. Y nosotros estamos para tener compasión. Compasión por mi nación. Compasión por las vidas. Compasión por las almas. Tener compasión, iglesia.
Orar y clamar al Señor por esos hogares que se están destruyendo, por esa familia que se están destruyendo. Tener compasión, orar, clamar al Señor. ¿Cómo oramos, iglesia? A veces oramos por nosotros nada más y que Él de los demás. El Señor dice que tuvo compasión de esta mujer. Al verla llorar le dijo: mujer, no llores. Muchas veces le decimos: Señor, o al hermano, bendícelo. Tenemos compasión. Que Dios nos ayude en esta mañana, iglesia. El Señor tuvo compasión por esta mujer. Se acercó y tocó el féretro. Aleluya. Y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Oh, yo me imagino esa escena, iglesia. Aleluya. Y digo: Señor, líbranos. Líbranos de perder un ser querido, un hijo. Líbranos, Señor, guárdanos. Guarda tu iglesia, guarda a mis hermanos. Guárdalos, Señor. No permitas, Padre. Debe ser un dolor terrible. Bendito sea el Señor. Dice que el Señor tuvo compasión y eso es lo que el Señor nos pide. Que tengamos compasión, aleluya. Bendito sea el Señor. Mire lo que dice en Ezequiel. Yo se lo voy a compartir. Bendito sea el nombre de Jesús. Ezequiel 22:30 dice: y busqué entre ellos de los hombres alguien que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, y no lo hallé. Aleluya. ¿Sabe que esta palabra me conmovía? Cuando la leía esta mañana decía: Señor, que yo me pueda parar cada mañana en la brecha y no solamente orar por los míos, orar por aquellos que no te conocen. Cada mañana levantarme e interceder por aquellas vidas que no te conocen, Señor. Que tu luz pueda resplandecer sobre ellos, que tú traigas salvación sobre ellos. Bendito sea el Señor. Dice que el Señor buscó hombres. Cuando dice hombres, también mujeres. Y no los halló. ¿Cuántos países están pasando, como le decía hace rato, grandes terremotos, huracanes, hambre, pestilencia, mortandad, iglesia? Porque no hay gente que se pare en la brecha y clame por la nación. Oh, nosotros debemos pararnos cada mañana y clamar por nuestra nación, interceder, tener compasión por nuestra ciudad, tener compasión por nuestros vecinos, tener compasión, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús, iglesia. Eso es lo que Dios nos está pidiendo en esta mañana. Tener compasión. Tener compasión, llorar con el que llora, reír con el que ríe. Si un hermano está siendo prosperado, está siendo bendecido, yo me gozo. Si un hermano está edificando, yo me alegro, yo celebro. Pero si un hermano está atribulado, está triste, está acongojado, yo tengo que orar, yo tengo que clamar, yo tengo que interceder. Aleluya. Tengo que llorar con el que llora y reír con el que ríe. Eso es tener compasión, iglesia. Dice que el Señor tocó el féretro y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Oh, aleluya. Yo creo que el Señor dijo: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Sepulcro, tu victoria, porque no has podido retener al Cristo de la gloria. Aleluya. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice el Señor. Al que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuáles son tus proyectos, iglesia? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Cuáles son tus pensamientos? Hoy Dios lo va a resucitar. Hoy Dios lo va a resucitar como ha resucitado aquel joven. ¡Aleluya! Santo es el que vive. Bendito sea el Señor. Hoy yo me imagino esta escena, iglesia. Me imaginaba 1 y 10,000 veces esta mañana. Y decía: qué tremendo, Señor. Aleluya. ¿Habrá algo imposible para el Señor, iglesia? ¿Habrá algo imposible para nuestro Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que todos tuvieron miedo. Aleluya. Todos glorificaban al Señor, porque un gran profeta se había levantado. Bendito sea el Señor.
Yo no sé cuáles fueron tus proyectos, tus anhelos en el año pasado. No lo sé, iglesia. Pero déjame decirte que el dador de la vida está aquí. Ese Dios grande y poderoso está aquí. Aleluya. Y Él va a resucitar lo que estuvo muerto por años. Lo que el enemigo no te dejó alcanzar el año de la misericordia, te va a alcanzar en este año el Señor, en el año de los milagros. Se declaró que es un año de los milagros. 2024, un año de milagro. Es un año de milagro para mi iglesia. Es un año de milagro para cada uno de ustedes. Si usted lo cree, va a ver la gloria del Señor. Si usted lo cree y lo recibe, aleluya, santo es el Señor. Espíritu Santo, iglesia, usted cierre sus ojos allí donde está. Cierre sus ojos, aleluya, aleluya, aleluya. Él está aquí, aleluya. Precioso, precioso. Sí, Señor, se escucha que tú estás aquí. Se siente que tú estás aquí, Señor, aleluya. El deseado, el deseado, el deseado de las naciones. Aleluya, aleluya. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Aquellos que han llegado sobre, pacte con el Señor. La palabra dice, darás el dinero por lo que desees. Aquellos que desean tener un vehículo, pacten con el Señor. Aquellos que quieren ser prosperados, edificar, tener una casa, pacten con Dios. Aquellos que están buscando a su príncipe azul, la jovencita, los jóvenes, amén, que se quieren casar, pacte con el Señor, amén. Bendito sea el Señor. Iglesia, yo comencé la prédica diciendo que había dos multitudes. Una que alababa al Señor y se gozaba, y otra que venía llorando porque enterraba, aleluya, a su único hijo. Pero hoy Dios hizo milagro.